Barcelona se ve así. También se ve así. Con suerte la vas a ver así. O así. O así. O así. O también así. Sí, lo sé. Hashtag speechless. Probablemente se ve de 1000 otras maneras distintas, pero esto es lo que veo yo y este es otro día más en Barcelona. Otro día más en Barcelona. Otro día más al lado de un basurero. ¿Por dónde empezar con Barcelona? ¿Por dónde se empieza con Barcelona? Se empieza aprendiendo algunas de las frases más básicas en catalán, como molt bé, eso es portugués, molt bé, una mica, si us plau, merci, adeu, el petit Juan, es casi todo lo que sé. En realidad sabía más, pero hace mucho que terminé de ver Merli, entonces estoy olvidando el poco catalán que sabía. En realidad se empieza el día con un pa amb tomàquet. El Flatiron barcelonés. Definitivamente, l'Eixample y Gracia son dos de las mejores ubicaciones para hospedarse aquí en Barcelona. A mí me gusta más Eixample porque tiene un aire más neoyorquino y eso me gusta. Me gustan los edificios grandes, las avenidas amplias. Fue una sorpresa para mí descubrir esto en Barcelona porque yo pensé que Barcelona iba a ser mucho más estilo Gracia. Yo me imaginaba Barcelona muy pintoresca y muy de esa manera. Y al venir a esta parte de la ciudad me enamoré completamente porque es algo completamente distinto a Gracia. Que Gracia tiene lo suyo. Es muy tranquila, muchos bares, muy pintoresca, es muy cómoda para vivir y es más barata en ciertas áreas, mucho más barata que Eixample. Básicamente aquí se encuentran dos de los lugares más icónicos de toda Barcelona y es allá hacia donde me dirijo ahora. Me entusiasma ser parte de la historia y saber que la Sagrada Familia es una obra que se terminará hasta el 2026. Faltan 8 años para que terminen esta majestuosidad. La complejidad de Barcelona explicada en un cruce. Vean esto, luego esto, luego esto y ahora esto, que no se ve por el árbol, pero un cruce con 4 edificios totalmente distintos y este no es el único. He presenciado esta situación en distintos lugares de la ciudad.
en otra ciudad cualquiera los edificios se verían totalmente iguales. Hay que ser honestos. ¿Se puede ser más cool que Barcelona? No lo creo. No, vete de aquí. Sigo nervioso. Me espanté porque estoy en la capital mundial del pickpocket. A ver, hay barrios como este que aún no domino, que aún no sé realmente mucho sobre ellos. Sé que por esta área es un poco peligroso y lo acabo de experimentar en esas 2 cuadras de manera muy ruda. Pero no entiendo cómo la Filmoteca de Cataluña pueda estar en un lugar literalmente al lado de una de las calles más raras que he pisado en mi vida. Y pues no quiero salir de aquí porque temo por mi vida. No temo por mi vida, temo por mis cosas. 2 cuadras en el Raval hacen falta para temblar de nervios. Y hay algo muy importante de lo que tengo que hablar. En realidad no es muy importante, pero hay algo que me consterna mucho y voy a ser honesto. ¿Alguien me puede explicar por qué en Barcelona hay tantos bebés? ¿Me explicas? No es que haya zonas donde haya gente viviendo en familia con sus hijos. No, literalmente en todos lados a donde vayas en Barcelona vas a encontrar papás con sus carreolas en la calle y en general son papás jóvenes y niños pequeños. No soy una persona que ame a los bebés, me resulta difícil comunicarme con ellos. Pero en realidad lo que quiero decir es que esta cultura de tener hijos de papás jóvenes en Barcelona, siento que es un fenómeno que se creó, que reaccionó, no quiero llamarle moda, pero no creo que sea casualidad. Yo creo que tiene que ver con que en internet publicaron la mejor ciudad para tener bebés en el 2018 es Barcelona, y ahora todos se están mudando a Barcelona con sus hijos o se están mudando acá y están teniendo hijos. No sé cuál es la situación, pero es demasiado notoria. No creo que sea algo natural que se haya dado, y si sí, qué raro. Hay muchos niños en Barcelona. Si ustedes son padres y quieren mudarse a una ciudad con su recién nacido, entonces investiguen, tal vez alguien de ustedes sabe por qué está pasando esto aquí. Por cierto, Barceloneta. Esta parte de Barceloneta me recuerda a Bushwick en Brooklyn. ¿Y qué hago aquí?, preguntarán. Bueno, vengo a probar el mejor café de Barcelona, Auf jeden Fall. Perfecto.
Y aquí tenemos los pinchos, Sí. son 2,10 € cada uno, te doy un platito y vas comiendo. Los calentitos, como es el caso de este, pasamos para que no se enfríen. Esto, por ejemplo, es gamba, queso, bacon. Estos son los jefes del local y es lo que se piden siempre, está riquísimo. Me recomendaron venir al barrio gótico de noche para caminar por los callejones. Pero después de lo que me pasó en el Raval, la verdad que me da miedo. La verdad que no quiero volver a pasar por algo así. Así que me estoy cuidando. Me siento muy mal por el edificio que está al lado de Casa Batlló, porque está increíble y está completamente en la oscuridad. No es justo. Y aquí te puedes sentar un momento y admirar. Y pues esto es gratis. Hola amiguito, ¿cómo estás? Vean qué lindo está. Los amo. Oh, one thing that it's plain to see, the best thing in this life's for free, and that's so true now. ¿Cuántas caras de Barcelona tengo que mostrar? Este no es un acertijo, es una pregunta retórica. ¿Cuántas caras de Barcelona tengo que mostrar para probar el punto de este video? Me vuelve loco, cada lugar es distinto. En realidad no es una ciudad tan grande, pero cada barrio es muy diferente al otro. En uno casi me asaltan, en el otro me siento en Nueva York, en el otro hay más terrazas y bares de los que hay seres humanos. Barcelona es multicultural, Barcelona es bilingüe, Barcelona es gótica, Barcelona es única y quiero vivir en Barcelona en algún punto en mi vida. Está dentro de mi lista de las ciudades en las que quiero vivir y de los idiomas que quiero aprender. El catalán. No creo que Barcelona sea sumamente cara, a lo mejor al pagar rentas y ese tipo de cosas, pero como mochilero se puede comer muy bien. Desde Montjuïc me despido. Adeu. El Tibidabo. And now I'm thinking, come what may, don't care about what others say when I'm with you now. Through the autumn and the winter snow, keep telling all the friends we know that I'm with you now. Yo creo que definitivamente lo LGBT puede ser la personalidad de Madrid,
porque no es que todos sean gays aquí, no es tanto eso, sino que hay una apertura muy grande y hay un respeto y una libertad de expresión.